Sí, profe. Oh, qué No, chido. que hoy sí tenemos examen, profe. ¿Hoy tienen examen? Sí, de condiciones y medio ambiente del trabajo. Oh, CIMAT. Sí, esa misma cara puse yo, profe. ¿Cómo? Esa misma cara puse cuando recordé que tenía que estudiar para esa materia. Dios mío. Mamá, les va a ir a todos muy bien. Bien. Profe, ¿cómo va? ¿Qué les da CIMAT? Profe, yo rendí el Perú, parcial de La francés. Perú. Perú. Pero Leticia es re buena. Sí, es un amor. Sí, Sí, no sí. van a tener problemas. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Tardes. ¡Ay, estás calurosa, Brites! Ah, está calentito acá dentro de mi casa. En mi casa también, pero yo tengo frío. Yo soy más del estilo Tenreiro. No, por ahora no todavía. Bien emponchado, Tenreiro. Bien. ¿Todo Bien, bien, profe? todo bien, sí, sí, por suerte bien, gracias a Dios. Niños, nos queda ver el tema de enfermedades hematológicas que entra dentro de la unidad de neoplasias. Neoplasias y enfermedades hematológicas, que yo creo que el miércoles que viene ya la terminamos y después nos queda salud mental. Ya terminamos el programa. Bien. Yo creo que es la primera vez que voy a terminar todos los temas. Y Sin porque somos estar muy leyendo aplicados, en el profe. tintero. Son tremendos ustedes. Ya les dije, ya le dije a la Profe, profesora de tercero que se preparen cuando ustedes lleguen a tercero. ay, qué amor. Porque la dejamos hablar, profesora. Claro. Sí, me dejan hablar, pero intervienen, no es un monólogo. En algunos casos Claro. uno habla solo y el alumno no dice nada. Ustedes participan, está muy bueno eso. Hola, señor. Hola. Hola, profe, digo. Ay, recién estaba hablando con la señora de mi hija. Los chicos, Marisol, te tienen. Lo que pasa es que disculpe, buenas noches. Recién hablé con la señora de mi hija que el miércoles ya arranca las clases. Y quedé. Bien. ¿Estás en Profe, provincia? ¿Viviste en provincia? Sí, vivo acá en provincia y justamente estaba hablando con la señora de mi hija y que supuestamente ya arranca tempranito el miércoles, así que El miércoles, sí. ¿Y a qué grado va? ella está en quinto. Bueno, bien. Quinto de Ya no le queda nada. Ay, qué mamá volada, está en sexto, perdón. Bueno. La pandemia. No, este año O ya sea, termina. termina este año, claro. Claro, sí. El año que viene ya arranca, ya termina ahí y Y empieza la secundaria. no pudimos, claro, no se pudo hacer nada el año pasado, prácticamente es como que no, mi cabeza no lo registra como que cursó. Ajá. Por el tema de la pandemia, pero bueno, estamos todas las mamás iguales, nos Y confundimos. sí, provincia estuvo muchos más tiempo sin cursar que la ciudad de Buenos Aires. Y 1 año y medio, profe. Una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Bueno, niños, ¿empezamos? No corregí los parciales, Juan Manuel Acero, ya lo dije por la plataforma, no me escuchan, no me leen nada. No la leí. No la leí, profe. Muy mal que no me hayas leído, muy mal. Sí, perdón. Mala mía por mi culpa y mi gran culpa. Totalmente, en el colectivo hace todo eso y vas a ver, te van a llevar preso, te van a llevar al loquero más o menos. Tal cual. La gente me ve hablar y dice, este tololo que hace. Y sí, yo cuento, digo, tengo un alumno que empieza mis clases y empieza en el colectivo las clases. Claro. Y otro alumno que lleva a la mujer al hospital, profe.
¿Qué? A ver. Cuando lo lleva en el auto, Ramírez lleva a la esposa en el auto Y va viendo la clase manejando. Sí. Dios, van a llevar presa a mí por irresponsable de... Ya no le toca a usted, cuando esté con Alejandra más que nada. Sí, pero Más a la partes noche. estás, Partes estás, yo te veo ahí que vas manejando. Ah, sí, también, a veces pasa. Claro. Sí, Bueno, porque me voy 9 menos empecemos. 20. Profe, una claro. consulta. Tawada le abra. Sí, Profe. Tawada. Sí, Veo. le querés una consulta. ¿Este PowerPoint dónde lo mandó? No, el PowerPoint no lo mandé el Word. El PowerPoint se los mando después a ustedes al grupo. Buenas tardes, Los profe. mails que yo tengo de ustedes. Creo que el mío nunca lo tuvo, profe. Hay Igual 2 o después lo 3 pasamos al mails que WhatsApp, siempre María. me rechazaron, pero los chicos lo pasan al grupo después. Sí, pero siempre los mando, sí. Bueno, gracias. De nada. El Hola anterior Ronnie, ¿cómo creo que te va? no sé cuántas páginas. Muy bien, profe. ¿Cómo, Marta? Que el anterior era como no sé cuántas páginas el Eran PowerPoint. muchos, pero hay que hacerlos en cuadraditos de A4, ¿viste? Que se puede poner en una sola hoja 4 o 6 diapos. Bueno, yo ya lo imprimí así que lo tengo con... Su materia la tengo como un libro. Sí, profe, cada hoja 20 pesos te cobran acá. Y, Con 4 cuadritos. bueno, estudien de Un la ojo a la computadora. cara. Sí, con la Sí, bro. computadora, no sé. No No. puedo, profe, no me concentro, me meto a Facebook. Yo tengo que marcarlo y tengo que leerlo. Claro. Y lo que pasa es que esto virtual es tremendo. Es Es tremendo. verdad. Claro. Se mete uno a otras redes también uno. Esa Claro. maña que tiene. Y aparte, todo es plata, suponete, el Zoom lo tenés que pagar, al menos yo lo pago al Zoom y lo pago en dólares y todo se va gastando dinero. Y sí, profe, por eso es que he visto que no se corta, porque en otras materias se corta y le iba a preguntar yo. Porque mi hijo Claro. me dijo el otro día, mamá, su maestra no se corta. Me dije, ¿cómo en sus otras materias se corta? Y le iba a preguntar ese día, pero me olvidé. Porque tu profesora ¿sabés lo que yo paga el también? Zoom. Sí, eso le voy a decir. ¿Preguntar eso? Sí, sí, lo ¿Y paga paga porque si mucho, no es profe? un lío. No, me muero, se corta, vuelvo, no. Claro, sí, sí, No, sí. no. De algún lado después Dios te va a dar plata. Profe, ¿y paga mucho? Es verdad eso, profe. En dólares son, no me acuerdo cuántos dólares. Viene en la tarjeta, así que como viene se paga y ya está. ¿Cómo está de su dedito, profe? Ahí estoy, tratando de ver qué voy a hacer. Ya decidí que me voy a operar, así que vamos a ver cuándo. Muy bien. Muy bien, Con- Profe, muy bien. Sí, profe, Ay, no saque esos está nervios. bien, mira, si me llega a quedar torcido y si me lo opero, te voy y te busco, Marta. Profe, tenga fe que va a salir todo bien. Bueno, vamos todavía. Bien, entonces vamos a empezar con la parte de hematología. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la hematología? La hematología es una ciencia de la medicina, pero específicamente de clínica médica. Un médico para ser especialista en hematología, o sea, para ser un hematólogo, tiene que hacer primero los 5/6 años de medicina. Después tiene que hacer 4 años de residencia en clínica médica y después 2 años para especializarse en hematología. ¿Sí? O sea, Montón, profe. no es que yo me recibo de médico y soy hematólogo. Y nosotros nos dejamos a los 3 años de enfermería. Ve, te das cuenta. Buah. Pero si vos querés ser una enfermera de hematología, también tenés que estudiar aparte de ser enfermera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se dedica esta especialidad? Se dedica al tratamiento de los pacientes con enfermedades de la sangre. ¿Sí? Específicamente de la sangre. También se va a ocupar de todo lo que le pasa
se llaman así, órganos hematopoyéticos. ¿Sí? Y dentro de esos órganos hematopoyéticos está la médula ósea, que se acuerdan, ¿dónde estaba la médula ósea, Nora? Para, profe. En los huesos, profe. Bien, ¿en qué huesos? Los largos. En los huesos por largos. ejemplo, en los huesos largos, le iba a decir o en los planos, ¿sí? Eso es importante, ven que ya aprendimos algo y no nos olvidamos más. Entonces, en los ganglios linfáticos, ven que yo acá les puse todo esto que se ve verdecito, son los ganglios linfáticos, que el hematólogo se ocupa de eso, de los órganos hematopoyéticos, como la médula ósea, los ganglios linfáticos y el vaso, ¿sí? Porque el vaso es uno de los productores de glóbulos rojos. ¿Mm? Por eso se ocupa específicamente de eso que se llama órganos hematopoyéticos. ¿Vamos? Todas las células que forman la sangre derivan de una célula madre, ¿sí? Hay una célula madre, ahora vamos a ver el dibujito, que está localizada en la médula ósea. Y mediante un proceso que se llama hematopoiesis, ¿sí?, va a dar lugar a distintos tipos de células. Entonces, repasemos de nuevo. Dentro de la médula ósea se localiza la célula madre pluripotencial. ¿Sí? Esta célula madre, mediante la hematopoiesis, va a formar los hematíes, que son los eritrocitos, va a formar los leucocitos, que está conformado por neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, y va a formar las plaquetas. ¿Sí? Entonces, miren, acá tenemos un dibujito de cómo se produce esta hematopoiesis. Acá tenemos la célula madre, ¿se acuerdan? Que dijimos que está la célula madre pluripotencial, ¿sí? Entonces, acá tenemos la célula madre. Esa célula madre, por distintos procesos, se va transformando en eritrocitos, en plaquetas, en toda la serie de glóbulos blancos. ¿Sí? Pero todo parte de la médula ósea. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Esto es importante que lo entiendan, así no tenemos problema más adelante. Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es un proceso fisiológico que asegura la renovación de las células sanguíneas, que se producen de forma cotidiana en nuestro organismo. Si no hay hematopoiesis, no se producen células nuevas, y las células se van muriendo. ¿Sí? O hay algunas, vamos a ver, algunas anemias que lo que hacen es matar estos glóbulos rojos. Por eso después hay que hacerle trasplante o transfusiones. ¿Sí? Entonces, encontramos entre estos procesos tres tipos. La eritropoiesis, que es para la formación de los glóbulos rojos, la leucopoiesis, que es para la formación de los leucocitos, la trombocitopoiesis, que es para la fabricación de plaquetas. ¿Sí? Entonces, la hematopoiesis es para la renovación de las células sanguíneas. Cuando vamos a hablar específicamente de los glóbulos rojos, se va a llamar eritropoiesis. ¿Sí? Cuando hablamos de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, se va a llamar leucopoiesis. Y cuando hablamos de las plaquetas, se va a llamar trombocitopoiesis. ¿Sí? Entonces recuerden, eritro son los glóbulos rojos, leuco son los glóbulos blancos y trombocito son las plaquetas. Exacto.
¿Sí? Como para que les quede claro. Sí, sí. ¿Sí? Lo importante es que yo siempre pienso que en estas palabras que son complicadas, que no deberían ser nuevas para ustedes, porque esto ustedes lo tienen que haber visto ya en biología, pero quizás no lo vieron así en biología. Entonces, tienen que tratar de asociar. Ahora sí vimos eritrocitos, leucocitos, eso sí. Ajá. Los vimos la separación de cada cosa. Ah, bien. Entonces, es como, porque si ustedes saben todo esto, nosotros podríamos ir directamente a las patologías, pero a mí me gusta que repasemos juntos. Igual hay que hacer un repaso. Para que cuando vayamos a las patologías no estén perdidos. Sí. Bien, entonces un problema en la hematopoiesis lo que puede producir es una hemopatía, una leucemia, un linfoma. ¿Sí? Si uno tiene algún trastorno en esta hematopoiesis, nos puede producir esto: una hemopatía, una leucemia, un linfoma. ¿Sí? Son enfermedades graves siempre. ¿Sí? Porque ustedes tienen que pensar, cuando nosotros vimos neoplasia, vimos tumores que estaban localizados en un lugar determinado. ¿Sí? En este caso es sistémico, porque está en todo nuestro sistema. No es que solamente me pasa esto en la arteria radial. No, ¿sí? no, pues la sangre circula. Todo el circuito. Por eso es Claro. Bien, ahora vamos a ver, que estuvimos hablando que uno de los componentes más importantes es la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de la sangre? Esto que ustedes ya conocen, que es transportar oxígenos y nutrientes a los tejidos, y la sangre también retira el dióxido de carbono. Exacto. ¿Sí? Deja por medio de las arterias y las arteriolas el oxígeno, y retira por medio de las vénulas y las venas el dióxido de carbono. ¿Cuál es otra de las funciones? Otra de las funciones es también transportar los elementos formes. ¿Sí? Los elementos formes son todo lo que está dentro de la célula, hasta zonas donde y cuando sean necesarios. También transportan otras sustancias la sangre, las hormonas, por ejemplo, la medicación. ¿Cómo llega una medicación? Si yo tengo migraña o cefalea, ¿cómo hago para que esa medicación que yo tomo vía oral llegue y me calme el dolor en mi cabeza? ¿Sí? Todo se transporta por la sangre. Y también participa en la regulación del metabolismo hídrico, que eso lo vimos, ¿se acuerdan? En la unidad número 2, y mineral. ¿Se acuerdan que vimos hídrico y mineral? Bien. Otras de las funciones que tiene la sangre es participar en la regulación de la temperatura corporal. ¿Sí? Que tiene que entregar también. ¿Por qué cuando un paciente está febril, ustedes le ponen, ¿dónde le ponen paños fríos? En la frente. En la frente. En el AFA no tengo que... En la ingle. En la axila. En realidad en la axila. Bien, la nuca ¿por también. qué? ¿Por qué? Porque para el bienestar. Ahí está la temperatura. Y lo otro es la cambio de Digo, ¿por qué le ponen paños? A ver, que son las cuando hay pérdida de calor, profe. Bien, pero ¿y por qué hay pérdida de calor ahí? A ver, vení. En esa zona. En el primer ejercicio falta ¿qué? Número. Profe, para Claro, bajar la la potencia. temperatura, porque como está caliente, En ese no tenés pone nada, frío ves, y el alta después vacío. Pero ¿por qué ahí en esta zona? Y no se la pongo en el abdomen, por ejemplo. Tenés que calcular, por ejemplo.
Pues son las zonas sensibles, profesora. A ¿Y donde por qué son más. las zonas sensibles, Pablo? No, tiene que ver con la sangre, pero no sé cómo Menos 3 explicarlo. por 2. Bien, porque Como una mirá, aquí acumulación, no sé. pusimos la sangre Menos participa 3 en los mecanismos de regulación de la por 3. temperatura corporal, Igual. Entonces resuelvo ¿sí? primero Porque esto. son Menos grandes 3 por 2 queda menos 6. ¿Clase? Sí. Esperen un cachito. Tanto la arteria axilar Y como la menos 3 arteria por menos 3 femoral queda llevan menos un 9. gran caudal de sangre. Entonces, si Multiplicá vos 6 por 9, haces que esa 54. sangre se enfríe, va a enfriar Menos todo el primero más. cuerpo, Listo. El más no ¿sí? va. Por eso Bueno, es en pero esa zona, porque pasan grandes vasos. ¿Sí? Eso es muy importante. ayudar a Leo también. La sangre también participa en los mecanismos de la respuesta inmunitaria, en la hemostasia, porque están las plaquetas. ¿Para qué sirven las plaquetas? Para la hemorragia, cicatrizan. Para la coagulación. La Ahí coagulación. está mejor, para la coagulación. ¿Sí? Las plaquetas sirven para la coagulación. No si la cicatrización, sino la coagulación de una herida o de un vaso sanguíneo. Y también la sangre participa en la reparación de lesiones vasculares y musculares. Porque si una zona no está irrigada, no va a estar oxigenada. Y si no está oxigenada, no vamos a poder reparar la lesión. Bien. Entonces, vamos a ver ahora los componentes uno por uno. Los primeros que vamos a ver son los eritrocitos. Los eritrocitos también se los llaman glóbulos rojos y también hematíes. O sea, si yo les pongo hematíes, son los eritrocitos. Si le pongo glóbulos rojos, son los eritrocitos. ¿Sí? Cualquiera de los tres nombres me va a hacer mención a los eritrocitos. Son muy numerosos y constituye el principal componente sanguíneo. Forma parte del 40% del volumen sanguíneo. Y estos eritrocitos están formados principalmente por hemoglobina. ¿Ven acá el dibujo? Esto que se ve redondo, ¿los ven todos? Esto es un eritrocito. Y lo que hay adentro del eritrocito, que sería esto que ven acá, pero que está acá adentro, que es como una cadena, esa es la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina está dentro del eritrocito. Y ese color rojo del eritrocito se lo da la hemoglobina. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Es transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos y transportar el dióxido de carbono. Cuando transporta el oxígeno, ¿cómo se llama? Se llama oxihemoglobina. ¿Sí? Cuando transporta el oxígeno se llama oxihemoglobina. Y cuando transporta el dióxido de carbono, carbohemoglobina. Y el primero. Carbohemoglobina. Multipliqué por el Cuando segundo. transporta el oxígeno, oxi. Cuando transporta el dióxido, carbo. Bien. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Sí? Los valores normales en el hombre son de 4,5 millones a 5,900,000, más o menos. ¿Sí? Y en las mujeres, de 4 millones a 5,200,000. Acá simplificás el menos 2 porque acá hay un dividido. ¿Mediante qué análisis sabemos de esta cantidad? Sobre 21, no hay manera ¿Hemograma? de dividir. Hemograma, muy bien. Mediante el Si no le hemograma. va a dar 1, Cuando el eritrocito, los glóbulos rojos, están por debajo de 4,5 millones o de 4 millones, y después acá, podemos la decir que mi potencia. paciente está anémico. ¿Sí?
si no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos, tampoco va a tener la posibilidad de transportar oxígeno. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar, que a veces pasa esto. A veces pasa que uno le dice, tiene un paciente que tiene una hemorragia, ¿sí? Entonces, tiene una hemorragia, está perdiendo mucha sangre y le pasan oxígeno. Pero por más que le pasen oxígeno, ¿qué necesita? ¿Quién menos 36? ¿Líquido, profe? 54, no. No, ¿qué necesita 84. para transportar el oxígeno? Raíz cuadrada de 16. Sangre. Más que sangre, ¿qué? 27. ¿Quién transporta el oxígeno? La ¿Qué oximovilidad. elemento? La hemoglobina. La hemoglobina. ¿Y la hemoglobina dónde está? En el Entonces tiene hematocrito. decimales, trabaja. Pero digo, No. Le va a dar un número decimal. En el Raíz cuadrada de glóbulo rojo. 64. No, en el glóbulo 8 por 8, rojo. 64. Entonces, si ustedes tienen un paciente que está con una De hemorragia, 8 a 0, una hemorragia muy importante, por 4. por más que lo llenen de oxígeno, si no reponen ese glóbulo rojo, nunca van a poder transportar el oxígeno. Los tres no es. ¿Sí? No, ¿sabes por qué? Tienen que Porque tener tiene siempre en un... cuenta eso. Y también cuando está por encima del valor normal, o sea, cuando está por encima de 5.900.000 o de 5.200.000, va a tener algo que se llama poliglobulina, ahí está, poliglobulina. Entonces queda 4, se simplifica con el 4, queda 9 más 8. Queda 17. ¿Sí? Miren, esto ¿Ya vino ahora? es la cantidad de glóbulos rojos normales. ¿Lo ven acá? Cuando estos glóbulos rojos están disminuidos, eran Como cosa a última hora lo voy a hacer yo. pero cuando estos glóbulos rojos están por demás, es poliglobulia. ¿Y qué va a pasar con la sangre si tengo muchos glóbulos rojos? Se va a espesar, va a quedar más Se va a pesada. espesar, se va a espesar. Y al espesarse va a tener más posibilidades de formar trombos. Claro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ya vamos uniendo todo lo que ya hemos estudiado hasta acá. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Porque va a costar más que... porque la sangre va a tardar, es como que está muy espesa, ¿sí? Entonces va a tardar en recorrer. Entonces tiene más posibilidades de quedarse estancada y formar un trombo. Claro, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos ACV? Sí, profe. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Otro componente de la sangre es el leucocito. ¿Sí? Los leucocitos también los llamamos glóbulos blancos. ¿Sí? Y como en todos lados y uno aprendió, son las células encargadas de la defensa de nuestro organismo. ¿Sí? Nos defienden de las infecciones. Tanto el déficit como el exceso de leucocitos es indicador de que algo no está funcionando correctamente. ¿Sí? Si tengo muchos o si tengo pocos leucocitos, me tiene que llamar la atención. Y vamos a ver que existen 3 tipos de leucocitos. Los monocitos, los linfocitos y los granulocitos. Si alguna vez o hace poco le hicieron algún análisis de sangre, fíjense en el hemograma y van a ver que dice serie blanca. Y en la serie blanca van a encontrar los monocitos, los linfocitos y los granulocitos. Y esos granulocitos se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos.
¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál es el valor normal de los leucocitos? 4.000 a 10.000 milímetros cúbicos, ¿no? Por milímetros cúbicos. Fíjense en el dibujito que yo les puse, en el medio es la cantidad de leucocitos normal en sangre. Acá ponen 3. ¿Lo ven? Si yo tengo por debajo de la cantidad normal, en este caso ponen 1, esto se va a llamar leucopenia. Si hay una disminución de los glóbulos blancos, se va a llamar leucopenia. Y si hay un aumento de los glóbulos blancos, se va a llamar leucocitosis. Bien. ¿Vamos? Entonces, por debajo de 4.000 milímetros cúbicos, ¿cómo se va a llamar? 4.000 por milímetros cúbicos. ¿Cómo se llama? Leucopenia. Leucopenia. Y si es superior, Leucocitosis. bien. Entonces, yo tengo que pensar que si tengo los leucocitos por debajo de mi valor normal, y estos leucocitos son las defensas de mi organismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar mi defensa? Baja. Baja. Va a estar baja, no voy a tener defensas. ¿Sí? Y si está por encima del valor normal, Y va a estar Elevada. elevada. ¿sí? Y ahí va a ser ¿Qué una, me puede pasar? ¿cómo es esto? Una un ataque de de la propia defensa. No me acuerdo cómo se llama. Sí, no sé qué me querés Profe, decir. consulta, ¿tiene que ver con la neutropenia esto? Sí, obvio. Claro, sí, más vale. Son los Porque la neutrófilos. Viste que Claro. nosotros acá vimos neutrófilos. ¿Sí? Sí. La neutropenia es cuando los neutrófilos están disminuidos. Claro. Nosotros queremos ir un poquito más allá, tenemos que ver qué pasa cuando están los neutrófilos, qué pasa cuando están los basófilos y qué pasa cuando están los eosinófilos disminuidos. Cada uno de ellos se ocupa de algo específico, que no lo vamos a ver en este caso. ¿Sí? Porque si no es como demasiada información. Puede ser porque acá Solo estuve que mirando quiero- una leucocitosis porque tenemos una infección. Claro, Ah, porque están aumentados los glóbulos blancos. ahí está. Ahí. Cuando está aumentado Claro. es como un aviso de infección, ¿no, profe? ¿Que hay? No te entendí, Jessica. Cuando, claro, como decía Andrés, cuando está aumentado es como un aviso de infección que puede estar en el Claro, hay organismo. una infección. Si vos tenés, mira, una carie, van a estar aumentados tus glóbulos blancos. Porque tus glóbulos blancos aumentaron para atacar esa infección que Para vos atacar, claro. Bien. tenés, ¿sí? Entonces siempre recuerden, Sí. cuando están disminuidos, estamos en un problema porque no tenemos defensas. Y cuando están aumentados es que me están avisando que hay una infección. ¿Sí? Por Profe, cuando ejemplo, están disminuidas, en ese caso, ¿qué se debería hacer? no te escuches. Cuando están por debajo, en ese caso, ¿qué se debería hacer? No, y hay que averiguar por qué están por debajo. Claro. Porque en este caso puede ser o porque te inmunodeprimís, como por ejemplo en el HIV, o porque yo te inmunosuprimo, como en el caso de un trasplante. ¿Sí? Si yo te hago un trasplante de un riñón, ¿sí? Tus defensas van a tratar de atacar a ese riñón extraño porque es de otra persona.
Entonces yo lo que tengo que hacer es bajar todas tus defensas. Entonces lo que hago es bajar todos tus glóbulos blancos. Pero tengo que tener mucho cuidado porque te dejo sin defensa casi. Entonces cualquier infección te puede atacar. Claro, ¿qué ocurre cuando el cuerpo rechaza el trasplante? ¿Es por Cuando un el cuerpo exceso lo de glóbulos rechaza, blancos? primero, ahora hay muchas drogas antirrechazo, que lo que hacen es bajar todas tus defensas. Ah, por eso, vio. Ah, sí. Todas tus defensas para que no lo rechaces, pero hay momentos en que no alcanza la medicación y lo rechazás. Claro, eso le iba a preguntar, profe, ¿cómo hace para bajar las defensas? Por medio de administraciones, ¿no? Por medicamentos. La ciclosporina, por ejemplo. Sí, hay mucha medicación. Los corticoides también te bajan las defensas. ¿Sí? Bien. Entonces, ya vimos los glóbulos blancos, ahora vamos a ver las plaquetas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la trombo? ¿Sí? Cuando hablamos acá, ¿ven? Trombocitopoyesis, ¿era? Trombocitopoyesis acá, ¿sí? Trombocitopoyesis. Y dijimos que siempre que hablamos de trombocito es de plaquetas, ¿eh? Entonces, acá ahora vamos a hablar de los trombocitos, que son las plaquetas. Las plaquetas las podemos llamar plaquetas o trombocitos, ¿sí? Estos trombocitos son células pequeñas sin núcleo. Los trombocitos son estos que se ven blancos. Estos son los glóbulos rojos y estas son las plaquetas, ¿sí? Sin núcleos que se encuentran inmersas en la sangre, igual que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿sí? Sí. Estaban hablando por teléfono y era muy fuerte, entonces me embarullaba mucho. Bien. Entonces, las plaquetas, como hoy dijeron ustedes, desempeñan un papel sumamente importante en la coagulación, ¿sí? Ya que permite que se coagule en caso de una herida, en un sangrado, ¿sí? Y evitan también las hemorragias dentro del cuerpo de una persona. Sí. Estas son las que están mal en el paciente diabético, ¿no? Ah, justo. No, eso no puedo. ¿Qué, chicos? No lo escuché. Son las que están mal en el paciente diabético, por eso hay que tener mucho cuidado en las heridas. Claro, tal cual. ¿Se acuerdan que vimos esto también? Entonces, O las sea, plaquetas... Sí. No, o sea que la persona que tiene que consumir anticoagulante es porque tiene malas plaquetas. No. ¿Qué es un anticoagulante? Y Anticoagulante es que le ayuda como que, para diluir que la hace sangre. No, la sangre anticoagulante, Marta, anticoagulante. o sea que hace que la sangre, No, es aspirina. claro, hace que la sangre sea más ¿qué? se diluya, que sea más Que no líquida. se coagule, no permite que la sangre se coagule. Que no haga trombocitos. Ah, así no es. Para Ahí que no está. se espese. Lo estabas Claro. interpretando al revés. Sí, ahí me di cuenta, profe. Bien. Entonces, y evitan también que haya hemorragias dentro del cuerpo. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una disminución de plaquetas, tenemos un paciente que va a sangrar. Son esos pacientes que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos una punción, porque sangran. Claro. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Entonces vamos a ver, el valor normal de recuento de plaquetas en sangre está entre los 150.000 y 400 milímetros por decilitros, ¿sí? Ese es el valor normal de las plaquetas. No hay un aumento de plaquetas, sí hay una disminución de plaquetas. Y cuando hay una disminución de plaquetas se llama trombocitopenia. ¿Sí? Trombocitopenia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que leucopenia era la disminución de los leucocitos? Claro. Todo lo que termina en peña es disminución. ¿Sí? Entonces acá la trombocitopenia es una disminución de las plaquetas. Miren, esto sería normal, y miren, estas chiquititas son las plaquetas, hay muy poquitas. Entonces, ¿qué me va a producir? Riesgo de hemorragia. Son las personas que se golpean y se hace rápidamente un hematoma. ¿Sí? Son las personas que tienen una epistasis constante. ¿Qué es epistasis? Cuando tienen una hemorragia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Y cuando tienen sangrado. Sí. Cuando uno menstrua, también tiene un sangrado. Claro, también la menstruación Y ese también es es un un sangrado. Pero no sé qué es una epistasis, es un sangrado. ¿Qué más? Ah, epistasis. Debe ser un sangrado normal. Sí, no, epistasis es un sangrado ¿de dónde? De la ¿En nariz. dónde está? Ah, bueno. En la nariz. Ay, bueno, ¿y eso, Ahora profe? sí es epistasis es una hemorragia nasal. Hemorragia nasal. Ya nos quedó para nunca más olvidarnos. A vos. Es hemorragia nasal epistasis. ¿Sí? ¿Y hemoptisis? ¿Hemo qué? Sangre en el esputo, profe. Hemoptisis. Sangre en el esputo. Muy bien, esputo con sangre. Muy bien, Mari. Bien. Y también algo muy común en la trombocitopenia son las petequias. Miren, acá yo les conseguí dibujitos, ¿ven? Que son como puntitos rojos. Sí. Claro, son como una especie de pluritos, pero no llegan a ser pluritos, son como las pequitas del sarampión como es en la tegumentación. Sí, parecido. fíjate que, claro, parecido. Mira, acá en la diapo, vos estás en el colectivo y por ahí no la ves. No, igual sí estoy viendo a la profe. En la Agarro bien diapo, fuerte ¿ven? con la mano. En la diapo se ve chiquitita, ¿ven? Y esta, Claro. que es la púrpura, porque en algunos lados van a encontrar que hay una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica, es Sí. una mancha más grande. ¿Ven? Como es la púrpura y como es la petequia. Claro. ¿Sí? Puede producir migrañas también, puede producir hasta un sangrado intestinal, gastrointestinal, que a veces va a cirugía. ¿Sí? Por una disminución de las plaquetas. Profe, ¿y esas manchitas, por decirlo así, ¿no? ¿Le sale en la piel al paciente? Eso es lo que no entendí muy bien. Sí, sí. Sí, son petequias, porque vos acordate que tu paciente está trombocitopénico, o sea, no tiene plaquetas para hacer la coagulación. Claro. Entonces, por todos lados te salen manchitas de sangre, como de sangre, son rojitas. ¿Sí? Yo trabajé un tiempo, un año, en la terapia neonatal del Garrahan, ¿sí? Y tenía un pacientito, un recién nacido, que tenía estas petequias, pero todo el tracto digestivo tenía esas petequias. Ay, pobrecito. Entonces, tenía una sondita para alimentarse y teníamos pánico con esa sondita porque en cuanto se movía, rompía o lastimaba una de las petequias y comenzaba a sangrar. Claro, una hemorragia, sí.
¿sí? Pero estas petequias, lo que yo te quiero decir es que no solamente sale en la piel, sino que puede salir en la mucosa interna. Bien. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora algunas enfermedades hematológicas. Profe, le hago una consulta. La petequia, a veces cuando sale lo que es la petequia en la dermis, no sale siempre por algún problema de la bueno, esa palabra. Por las plaquetas. Claro, por las plaquetas, pero también puede ser por alguna laceración o algún golpe, ¿no? Pero ¿por qué te va a salir una petequia por un golpe? Por el tema de que cuando se rompe el vaso sanguíneo. Sí, puede ser. Pero estas petequias que yo te muestro acá salen en todo el cuerpo, no es que salen en una zona donde vos te golpeaste. Ok. ¿Y el tema de las alergias? Porque cuando uno tiene alergias también le salen petequias. No, pero son totalmente distintas el color. Ok. ¿Sí? No dije son nada. Distintas Entonces. el color de las petequias por una reacción alérgica. No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver, perfecto. No. Bien, estábamos acá. Entonces les dije que yo elegí 3 patologías para ver de enfermedades hematológicas. Yo elegí anemias, leucemias y linfomas. ¿Sí? Sí. Y de estas 3 tipos, que me parecen las más copadas, las que ustedes más pueden ver, vamos a ver cómo se clasifica cada una de ellas, porque no es que hay una anemia y es solo una anemia, hay varios tipos de anemia. Después vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de estas patologías. Después vamos a ver cómo se diagnostican estas patologías y después vamos a ver el tratamiento. Que como la clasificación son en 4 o 5, también el tratamiento va a ser distinto. Claro. Cada tipo de anemia tiene un tratamiento específico. Claro. Bien. Entonces vamos a empezar a ver la definición de anemia. Es una de las enfermedades hematológicas más comunes, existen varios tipos, y lo que tienen en común estos 4 tipos de anemia es que hay una concentración de hemoglobina por debajo de lo normal. ¿Sí? Todas las anemias tienen la misma característica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la anemia ferropénica, vamos a ver la anemia megaloblástica, vamos a ver la anemia hemolítica y vamos a ver la anemia aplásica. ¿Sí? Bien, empecemos por la anemia ferropénica. Es un tipo de anemia que se produce por la deficiencia de hierro. El hierro es necesario para la formación de la hemoglobina. Claro. Entonces, si no tengo hierro, no voy a tener hemoglobina. Si la anemia me está sacando el hierro, no voy a poder formar hemoglobina. Entonces, esa es la anemia ferropénica. Después vamos a ver el tratamiento, pero ¿qué se imaginan que el tratamiento qué va a ser? Hierro. Aplicación de hierro. Suplementos de hierro. ¿Sí? Claro. Bien. Después tenemos la anemia megaloblástica, ¿sí? Que es la que también se la conoce como la anemia que es por falta de vitaminas. ¿Y qué es lo que pasa? Se produce una deformidad o un aumento del tamaño de los glóbulos rojos. Y esto se origina porque hay un déficit de vitaminas. Entonces, ¿qué se supone que será el tratamiento? Tomar vitaminas. Vitaminas. ¿Sí? Ya las vamos a ver, pero la B12 es la más común.
La más común, Entonces, sí. ustedes ya, a medida que vamos viendo, ya se van imaginando cuál va a ser el tratamiento. ¿Sí? Claro. Bien, después tenemos la anemia hemolítica, que es un grupo de trastornos en los cuales los glóbulos rojos se degradan a un ritmo y a una velocidad y antes que aparezcan las nuevas células. O sea, yo tengo, supongamos, 10 glóbulos rojos que se van desgastando y antes que se empiecen a formar los otros ya no existen más. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a tratar de hacer después en el tratamiento es ver cómo puedo recuperar mis glóbulos rojos. ¿Sí? Claro. Una de las formas seguramente va a ser con una transfusión. ¿Sí? Claro. Porque yo necesito glóbulos rojos nuevos. Sí. ¿Vamos? Bien. Sí, sí, Y sí, después tenemos la anemia aplásica, ¿sí? Que es una de las enfermedades hematológicas menos comunes. ¿Sí? Y es porque el organismo no puede producir los glóbulos rojos desde la médula ósea. O sea que lo que mi paciente tiene es un trastorno en la médula ósea. Está complicado. Claro, no es muy común, pero es complicado porque es el origen donde se forman los glóbulos Claro, rojos. sí, de donde empieza. ¿Este es el caso en el cual se hacen los trasplantes, profe? Claro, ya vamos a verlo. Sí, porque lo que está funcionando mal es algo en la médula ósea. Bien. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta una persona con anemia. Lo primero y más importante es la historia clínica. ¿Sí? Preguntarle cómo es la dieta para ver si es ferropénica, si es por falta de vitaminas, si es megaloblástica. ¿Sí? Hay que hacer una buena historia clínica, una buena exploración física. Una vez que yo descarté que mi paciente no está anémico por una hemorragia, ¿sí? Porque por ahí mi paciente está anémico porque tiene un sangrado del tracto digestivo inferior, está sangrando el recto, el sigmoide, constante, de a poquito, y tu paciente se puso anémico. ¿Sí? Una vez que yo descarté que no es esa la causa, no es la causa de la anemia una hemorragia, entonces tengo que buscar un poco más allá. Entonces me fijo en el sexo, en la edad, el origen étnico del paciente, si la anemia es aguda o crónica, todos los antecedentes, ¿sí? Y voy a empezar con las primeras pruebas de laboratorio. La prueba más importante es el hemograma. ¿Sí? Porque en el hemograma yo voy a saber la hemoglobina, los hematíes, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Sí? Ese hemograma se hace con una extracción de sangre. Una extracción de sangre venosa, yo realizo el hemograma. Pero muchas veces les van a pedir que hagan un frotis. ¿Sí? ¿Qué es un frotis? Un frotis es, como yo les puse en el dibujito, ¿vieron los portaobjetos de vidrio? Sí. ¿Conocen los portaobjetos de vidrio? Bien. Entonces, estoy buscando algo acá en mi biblioteca. Son los que se utilizan para los exámenes en Son como unos vidriecitos. Sí, son como unos vidriecitos que utiliza. Entonces, lo que ustedes ponen, suponete que estos sean los dos vidriecitos. Ustedes ponen acá una gota de sangre. ¿Ven cómo está en la figura? En la primera, en esta, una gota de sangre. Ponen la gota de sangre, ponen el otro portaobjeto arriba, justo donde está
la gota de sangre. Y cuando ustedes la tocan, fíjense en la posición, no lo pongo así, en 45, cuando ustedes tocan eso, la sangre se esparce por todo. Todo esto va a ocupar la sangre. Y lo que ustedes tienen que hacer es esto. Corren esa gota de sangre y levantan. ¿Sí? Necesita mucha No, práctica. sí. parece. A mí me lo Ay, hicieron ya, el jueves. ya estamos hasta para laboratorio, profe. No, esto Nos, es de in- nos, enfermería. nos instruimos para todo, A ¿bien? mí me lo hicieron el jueves. Ah, Y mira, bien. Ese es un sí. frotis. Un buen frotis tiene que quedarle siempre la cola. ¿Ven? Queda como una colita. Esto no tiene que quedar así. Porque ahí no se Claro. puede leer específicamente los glóbulos rojos. Claro. Claro. ¿Sí? Entonces, la técnica siempre es una gotita, colocan el otro portaobjeto y sacan y levantan. Claro. No tiene que ser, fíjense, no es una gota muy grande de sangre. Es una gotita. No, apenas. ¿Sí? Es una Sí. gotita muy chiquita, porque si no les queda así. Como A este mí que me quedó dice así, pero fue malo. la primera vez que hice. Ah, Profe, sí. ¿después eso se mira en el microscopio? Claro, después eso se mira en un microscopio. La bioquímica mira eso en un microscopio. Y lo que Sí. mira es la forma del glóbulo rojo. Ah, Exactamente. Mira cuál es la forma del glóbulo rojo. Y eso lo Y hacemos algunos nosotros, los ¿verdad, profe? cuentan. Sí. no, Sí. En la nosotros no. práctica, chicos. No, Sí. nosotros tenemos que hacer el frotis. El frotis. Claro, Claro, el Nosotros frotis, como o sea, enfermeros tenemos que saber hacer un frotis. claro, Y después eso se manda al eso de los laboratorio. dos- Y después de lo los dos mandás al días. laboratorio. Lo Claro, hay pones como uno una arriba cajita. del otro y lo mandás al laboratorio. Claro, hay como Ok. una cajita que uno la coloca ahí, ¿no, profe? Y pone el nombre y del paciente Claro. y todo eso. Sí, sí. Sí, sí. Acá tienen, ¿ven? Tienen como un sticker arriba y ahí se pone. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, para la próxima clase nos va a quedar seguir con un poquitito más de esto y después el tratamiento. ¿Sí? Porque ya estamos en I-20. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, nos vemos el miércoles. Bueno, profe. Lean, hagan todo lo que tengan que hacer y yo voy a tratar de corregirlo. Bueno, Bueno, profe, gracias. Chao, nos vemos. Gracias, profe. Vemos, Nos chao. vemos. Chao. Chao, profe. A practicar el frotis.